Sus labios eran fríos, como siempre, como hielo que nunca se derrite bajo el sol de Frankfurt. Pero en ese momento, presionado contra la pared de cristal de su oficina en el piso 52, sentí cómo ese hielo comenzaba a agrietarse. Las manos de Ian apretaban mis hombros con la fuerza desesperada de un hombre que se ahoga y se aferra a la última tabla de salvación. Su respiración, normalmente controlada y medida, se entrecortaba en breves jadeos entre besos que eran a la vez exigentes y suplicantes. «¿Por qué no me temes?», susurró contra mis labios, y percibí el sabor de su vulnerabilidad, mezclado con el regusto de un café caro y algo amargo que había ocultado durante años. Deslicé mis dedos por su cabello platino perfectamente peinado, deshaciendo cada línea de su imagen impecable. «Porque te veo, Ian, al verdadero tú». Él tembló, y por un segundo vi en sus ojos helados algo parecido al miedo, pero luego me besó de nuevo, con más fuerza, como si intentara hacerme olvidar lo que acababa de decir, pero era demasiado tarde para ambos. Todo comenzó hace 3 meses, cuando crucé por primera vez el umbral de Schneider Holdings. Era el 5º secretario ejecutivo en medio año, un hecho que la agencia de contratación llamó delicadamente un entorno laboral dinámico, lo que realmente significaba: mi nuevo jefe era un monstruo que devoraba empleados en el desayuno. Hola a todos. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal. En los comentarios escriban de qué ciudad están viendo este video. Y cuando terminen de leer la historia, califíquenla de 0 a 10 y cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Lo primero que vi al entrar en la oficina de planta abierta fue el silencio. No un silencio laboral normal, sino ese silencio tenso y vibrante que surge cuando todos tienen miedo de respirar demasiado fuerte. 40 personas estaban sentadas en sus escritorios de cristal, hundidas en sus monitores con una concentración que parecía determinar sus vidas. Y tal vez así era. Las paredes de cristal no dejaban lugar para secretos. Veía cada rostro, cada gesto tenso. El diseño minimalista alemán era hermoso e implacable, como un bisturí quirúrgico que fascina por su perfección y asusta por su propósito. Herr Hoffmann, una voz femenina cristalina me hizo girar. Ante mí estaba una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño severo. Sí, soy yo, Lucas Hoffmann, Frau Weber, jefa de recursos humanos. Extendió la mano para un apretón formal. Bienvenido a Schneider Holdings. Espero que esté preparado para los desafíos. Algo en sus ojos me decía que desafíos era una palabra muy suave para lo que me esperaba. Me guió a través de un laberinto de pasillos de cristal hasta la esquina del edificio, donde estaba la oficina del director. Incluso su despacho estaba rodeado de paredes transparentes, como si Ian Schneider quisiera que todos vieran su poder, pero nadie pudiera acercarse demasiado. Una regla, Herr Hoffmann, se detuvo Frau Weber en la puerta. Nunca llegue tarde, nunca cometa errores, y nunca... Hizo una pausa. Intente ser personal. Herr Schneider no tolera la emocionalidad. Asentí, aunque algo en mi interior se contrajo. Toda mi vida había sido una persona emocional. Esa era mi fortaleza, no mi debilidad. Frau Weber llamó a la puerta. 3 golpes secos, y la abrió sin esperar respuesta. Y entonces lo vi. Ian Schneider estaba de pie junto a la ventana panorámica, de espaldas a mí, su silueta recortada contra el cielo matutino de Frankfurt. Incluso sin ver su rostro, sentía la autoridad que emanaba de él. Vestía un traje negro impecable que le quedaba como una segunda piel, y sostenía una taza de café como si fuera un cetro real. Herr Schneider, su nuevo secretario, Lucas Hoffmann, se giró lentamente, y por primera vez me encontré con su mirada. Dios mío, ojos azules helados que parecían atravesar la piel hasta el alma. Un rostro de rasgos afilados, como una escultura renacentista. Frío, perfecto, inhumanamente bello. Su cabello platino estaba peinado hacia atrás con precisión prusiana. Ni un solo defecto, ni una sola emoción. Hoffmann pronunció mi nombre como si evaluara su valor y ya lo encontrara insuficiente. Es el 5º en 6 meses. Sus predecesores tuvieron problemas con la competencia. Enderecé la espalda. Sabía que era una mentira. Había revisado los expedientes de cada uno de ellos. Todos eran profesionales altamente calificados. El problema no eran ellos.
Estoy seguro de que podré manejarlo, Herr Schneider. Su ceja se alzó 1 milímetro, la única emoción que se permitió mostrar. ¿Seguro? Interesante. La confianza es signo de competencia o de ignorancia. Veremos cuál es su caso. Puso la taza en el escritorio con tal precisión que no emitió ningún sonido. Sus tareas son simples: gestionar mi agenda, preparar presentaciones para el consejo, filtrar llamadas, organizar reuniones. Hizo una pausa. Y lo más importante, precisión absoluta. No tolero errores, ni uno solo. ¿Entiende? Sí, Herr Schneider. Bien, empecemos con algo sencillo. Señaló con un gesto una pila de documentos en el escritorio. Tengo una presentación para el consejo a las 14 en punto. Quiero un análisis del informe del último trimestre, comparación con el año pasado, proyecciones para el próximo trimestre. En mi escritorio a las 13:30. Puede irse. Era una clara orden de salir. Frau Weber ya mantenía la puerta abierta. Salí, y ella me llevó a mi lugar de trabajo, un escritorio de cristal justo frente a la oficina de Ian, estratégicamente ubicado para que pudiera verme en cualquier momento a través de las paredes transparentes. Buena suerte, Herr Hoffmann, susurró Frau Weber, y en sus ojos vi algo parecido a la lástima. Me senté en el escritorio, abrí la computadora y comencé a trabajar. Los documentos eran complejos, informes financieros entrelazados con términos legales, gráficos, proyecciones, pero yo era bueno en esto. Años de trabajo en consultoría me habían enseñado a ver patrones donde otros solo veían números. Trabajé metódicamente, tomando notas en mi cuaderno de cuero, revisando cada cifra 2 veces. A mi alrededor, la oficina vivía su vida silenciosa y tensa. La gente hablaba en susurros, se movía rápido, evitaba quedarse en los pasillos. Era como vivir en una jaula de cristal con un depredador. A las 13:25 terminé. La presentación era impecable. Cada gráfico, cada cifra, cada proyección. Incluso añadí algunas visualizaciones de datos que hacían la información más accesible. Llamé a la puerta de Ian. Los mismos 3 golpes secos que usó Frau Weber. Adelante. Entré, sosteniendo la tableta con la presentación. Ian estaba sentado en su escritorio revisando contratos. Ni siquiera levantó la cabeza. Sobre la mesa, dijo secamente. Puse la tableta frente a él y retrocedí, esperando. Tomó el dispositivo y sus ojos helados comenzaron a recorrer los slides. Los segundos se alargaban como horas. Luego se detuvo. Su mandíbula se tensó, apenas perceptible, pero lo vi. ¿Qué es esto? Su voz era baja, demasiado baja. La presentación que pidió, Herr Schneider. Veo la presentación. Pregunto por las visualizaciones de datos en los slides 7, 9 y 11. No pedí esto. Tragué saliva. Mi instinto me decía que estaba en hielo delgado. Pensé que ayudarían al consejo a entender mejor. ¿Pensó? Se levantó lentamente, y de repente la habitación pareció más pequeña. No lo contraté para que pensara, Herr Hoffmann. Lo contraté para que haga lo que le ordeno. Nada más. Su voz seguía baja, pero cada palabra golpeaba como un puñetazo. Elimine esos slides ahora mismo, pero realmente mejoran. Ahora mismo. El rugido cortó el silencio de la oficina como una explosión. A través de las paredes de cristal, vi cómo todos se congelaron. Las cabezas giraron hacia nosotros. 40 pares de ojos observaban la humillación del nuevo secretario. Sentí la sangre subir a mi rostro. No por vergüenza, sino por ira. ¿Sabe qué me sorprende, Herr Schneider? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente. Obviamente, rara vez le respondían. ¿Qué exactamente le sorprende? Cada palabra era una advertencia helada, que se rodea de cristal. Señalé las paredes transparentes. Quiere que todos vean su poder, su importancia, pero en realidad, di un paso más cerca. Solo no quiere que nadie se acerque demasiado, porque entonces verían que detrás de toda esa perfección helada, está solo, terriblemente, mortalmente solo. Silencio. Un silencio absoluto, vibrante. Toda la oficina se congeló. Vi los reflejos de las personas en las paredes de cristal, todos inmóviles, como estatuas, incrédulos ante lo que acababan de escuchar. Ian me miró con una expresión que no pude descifrar. Su rostro seguía siendo una máscara, pero algo en sus ojos, algo se quebró. Una grieta en el hielo. Salga, susurró. Herr Schneider.
Salga de mi oficina, ahora mismo. Me giré y salí, cerrando la puerta tras de mí. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. ¿Qué había hecho? Acababa de terminar mi carrera. En el primer día, me senté en mi escritorio, y gradualmente la oficina volvió a la vida. La gente regresó a sus pantallas, pero sentía sus miradas llenas de curiosidad y miedo. 5 minutos después, la puerta de la oficina de Ian se abrió. Salió con la tableta en la mano, su rostro absolutamente impasible. Pasó por mi escritorio sin mirarme y se dirigió a los ascensores. Pensé que eso era el fin, que ahora bajaría al departamento de recursos humanos y diría que me despidieran. Pero 2 horas después regresó. Se acercó a mi escritorio y colocó la tableta frente a mí. El consejo aprobó la presentación, dijo en un tono que no expresaba nada. Destacaron especialmente las visualizaciones de datos. Dijeron que fue un enfoque fresco. Hizo una pausa. Sus ojos helados me miraban con tal intensidad que parecía intentar resolver un enigma. Sigue aquí mañana a las 8 en punto, Herr Hoffman. Y se fue de vuelta a su oficina, dejándome sentado en un aturdido desconcierto. ¿Qué acababa de pasar? Las semanas siguientes fueron extrañas. Ian seguía siendo exigente, frío, implacable, pero ya no me gritaba. En cambio, surgió una especie de tregua tensa entre nosotros. Hice mi trabajo impecablemente. Cada tarea, cada presentación, cada reunión organizada, todo era perfecto, pero también seguía añadiendo mis pequeñas mejoras, visualizaciones, enfoques alternativos, ideas frescas, e Ian las aceptaba, silenciosamente, sin comentarios, pero las usaba. Empecé a notar cosas, pequeños detalles que otros pasaban por alto. La forma en que apretaba los puños cuando estaba particularmente tenso. La manera en que su mirada a veces se detenía en una fotografía de un viejo piano enmarcada en su escritorio, el único objeto personal en toda su oficina minimalista. Cómo masajeaba sus sienes cuando pensaba que nadie lo veía. Era un enigma frío, hermoso e imposible, y yo, para mi horror, comencé a querer descifrarlo. Pasó un mes desde esa primera confrontación, y la oficina empezó a sentirse como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento importaba. Aprendí a leer el estado de ánimo de Ian por los detalles más pequeños. Cómo sostenía su taza de café, el ángulo de su cabeza al leer informes, la leve tensión en sus hombros antes de llamadas importantes. Pero lo más extraño fue que comencé a sentir que él me observaba, no como un jefe que vigila la eficiencia de su secretario. De manera diferente, su mirada se detenía en mí a través de las paredes de cristal, cuando hablaba por teléfono, cuando escribía, cuando tomaba notas en mi cuaderno de cuero. Una vez capté su mirada, me miraba con una expresión que hizo que el aire entre nosotros se electrificara. Luego apartó la vista bruscamente, volviendo a sus documentos. ¿Qué fue eso? Todo cambió un jueves por la noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Me quedé para terminar una presentación para la reunión de la mañana siguiente. La oficina estaba vacía y silenciosa. Solo el zumbido apagado de la ciudad llegaba desde afuera, y la suave luz de las lámparas de escritorio creaba islotes de calor en el desierto de cristal frío. No noté que Ian salió de su oficina hasta que escuché su voz justo detrás de mí. «¿Todavía estás aquí?» Me sobresalté, girándome. Estaba a pocos pasos de mí, sin chaqueta, en una camisa blanca con las mangas arremangadas, la primera vez que lo veía tan informal. Su cabello platino estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado la mano por él en un momento de cansancio. «Estoy terminando la presentación para mañana por la mañana, Herr Schneider. Son las 7:45. Miró su reloj de pulsera, un elegante modelo suizo que probablemente costaba más que mi salario anual. Tu jornada laboral terminó hace 2 horas. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto». Algo brilló en sus ojos. Se acercó más, deteniéndose en el borde de mi escritorio, y miró la pantalla de la computadora. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo la mano hacia el ratón. Asentí, apartándome un poco para darle espacio. Su presencia tan cerca era abrumadora. Podía olerlo, un costoso perfume con notas de cedro y algo frío, como aire invernal. Deslizó los slides. Sus ojos helados recorrían la información con precisión profesional. Luego se detuvo en un slide, una proyección financiera para el próximo trimestre. Esta proyección hizo una pausa.
No es lo que pedí. Mi corazón se detuvo. ¿Otra vez? Lo sé, Herr Schneider, pero si mira los datos de los últimos 3 años, hay un patrón que estamos pasando por alto. Creo que si nosotros... ¿Por qué haces esto? Su voz era baja, pero había algo nuevo en ella. No ira, curiosidad. ¿Hacer qué? Superar mis requisitos, añadir tus ideas, arriesgarte. Se giró hacia mí, y de repente solo había unos centímetros entre nosotros. Has visto lo que les pasó a tus predecesores. ¿Por qué no haces simplemente lo que se te dice? Lo miré a los ojos. En sus ojos helados había algo vulnerable, algo que normalmente escondía detrás de su máscara impecable. Porque no creo que necesites solo un ejecutor, Herr Schneider. Creo que necesitas a alguien que vea más allá de tus órdenes. Alguien que... Me atreví. No tenga miedo de decirte la verdad. El silencio se extendió entre nosotros cargado de electricidad. Su mandíbula se tensó, y vi cómo algo luchaba dentro de él. Control contra algo más profundo. Estás jugando con fuego, Herr Hoffmann. Tal vez, pero aún no me he quemado. Sus labios temblaron apenas, pero fue casi como una sonrisa. Casi. Muéstrame esta proyección en detalle. Las siguientes 2 horas trabajamos juntos. Fue extraño. Ian Schneider, el impenetrable y frío CEO, sentado a mi lado, discutiendo estrategias, haciendo preguntas, incluso escuchando mis ideas. Su mente era afilada como una cuchilla. Veía conexiones que yo pasaba por alto. Encontraba puntos débiles en los argumentos. Proponía soluciones que eran a la vez audaces y brillantes. Trabajar con él era como bailar con una pareja que conoce cada paso mejor que tú, pero te deja liderar. En algún momento él alcanzó su café, y su mano rozó la mía accidentalmente. Fue un toque fugaz, pero sentí una descarga eléctrica en mi piel. Él se congeló, sus dedos aún tocando los míos, y vi cómo su respiración se hacía un poco más profunda. Luego retiró la mano abruptamente como si se hubiera quemado. Suficiente por hoy, dijo levantándose rápidamente. La presentación está bien, puedes irte a casa. Y se fue de vuelta a su oficina, sin mirar atrás. Me quedé sentado, mirando el espacio vacío donde había estado. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? Después de esa noche algo cambió. Ian empezó a tratarme de manera diferente. Seguía siendo exigente, frío con los demás, pero conmigo había momentos. Momentos en los que se detenía en mi escritorio más tiempo del necesario. Momentos en los que su mirada se suavizaba. Momentos en los que casi sonreía, tan sutilmente que otros no lo notarían, pero yo había aprendido a leer cada microexpresión en su rostro perfecto. Una mañana llegué al trabajo y encontré un café en mi escritorio. No el café de oficina habitual, sino un capuchino caro de la pequeña cafetería italiana al otro lado de la calle, donde solo iban los altos directivos. Sin nota, solo el café, aún caliente, con una espuma perfectamente batida. Miré la oficina de Ian a través de la pared de cristal. Estaba sentado en su escritorio mirando documentos, su rostro absolutamente impasible, pero cuando levanté la taza en un silencioso gracias, vi cómo la comisura de su boca se movió. Eso se convirtió en nuestro ritual. Cada mañana un café en mi escritorio, sin palabras, sin explicaciones, solo ese pequeño gesto secreto. La oficina empezó a notarlo. Sentía las miradas de los colegas, escuchaba los susurros cuando pasaba. El nuevo secretario lleva ya 2 meses. ¿Qué hace diferente? ¿Viste cómo lo mira Schneider? Frau Weber me llamó al departamento de recursos humanos un viernes por la tarde. Su rostro estaba serio cuando cerró la puerta atrás de mí. Herr Hoffmann, debo preguntarle algo. Se sentó, invitándome a hacer lo mismo con un gesto. ¿Su trabajo con Herr Schneider está yendo bien? Sí, Frau Weber. Creo que hemos encontrado un buen ritmo de trabajo. Un buen ritmo de trabajo, repitió, y algo en sus ojos me puso en alerta. Herr Hoffmann, debe entender que Herr Schneider es una persona complicada. Ha tenido dificultades personales que han moldeado su enfoque hacia el trabajo y las relaciones. No estoy seguro de a qué se refiere Frau Weber. Ella suspiró, quitándose los lentes y limpiándolos con un pañuelo, un gesto que parecía una forma de ganar tiempo. El Consejo de Administración está preocupado por su comportamiento en los últimos años. Alta rotación de empleados, explosiones públicas de ira, falta de humanidad en su liderazgo. Me miró directamente. Pero desde que usted llegó,
Algo ha cambiado. Él está más calmado, más concentrado. Los empleados lo han notado. Solo estoy haciendo mi trabajo. No, Herr Hoffman, está haciendo más que su trabajo. Y quiero advertirle. Hizo una pausa. Tenga cuidado. Ian Schneider es un hombre que no sabe cómo dejar que las personas se acerquen. Cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Habla de algo específico? Volvió a ponerse los lentes, y su máscara profesional regresó. Solo un consejo de alguien que lleva 20 años en esta empresa. Proteja su corazón, Herr Hoffman. Salí de su oficina con una sensación de inquietud que no podía explicar. ¿De qué me estaba advirtiendo? ¿De límites profesionales? ¿O de algo más? Esa noche me quedé hasta tarde otra vez. No porque hubiera trabajo, sino porque no quería irme. Quería entender a Ian, entender qué estaba pasando entre nosotros. Alrededor de las 9 escuché música, suave, fantasmal, viniendo de algún lugar en el piso superior. Música clásica, piano. Me levanté y caminé hacia la escalera que llevaba al piso técnico sobre nosotros. La música se hacía más fuerte con cada paso. Era Bach. Reconocí la fuga en do mayor del primer volumen del clave bien temperado. Cuando llegué a la plataforma, lo vi. Ian estaba sentado frente a un viejo piano en una sala de conferencias olvidada, que claramente no se usaba desde hacía años. Sus dedos danzaban sobre las teclas con tal ternura, tal pasión, que no podía creer que fuera el mismo hombre que gobernaba un imperio con mano de hierro. Tenía los ojos cerrados. Su rostro, normalmente tan controlado, estaba completamente abierto. Dolor, añoranza, belleza entrelazados en cada rasgo. Era lo más íntimo, lo más desnudo que jamás había visto. Debería haber salido, darle esa privacidad, pero no pude. Me quedé, fascinado, observando cómo este hombre frío se transformaba en algo completamente diferente a través de la música. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, abrió los ojos y me vio. Su rostro se cerró al instante. La máscara volvió con una velocidad aterradora. Se levantó. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué haces aquí? Escuché la música. No quería interrumpir. ¿Solo espiarme? Su voz era helada, pero escuché algo más en ella. Miedo. Temía lo que yo había visto. No. Di un paso adelante, mi corazón latía con fuerza. No espiaba. Escuchaba. Y fue hermoso, Ian. Sus ojos se abrieron al escuchar su nombre sin el tratamiento formal. No tienes derecho. Tocas como si la música fuera lo único que te mantiene vivo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tocas como alguien a quien le quitaron algo precioso y trata de recuperarlo de la única manera que sabe. Se quedó inmóvil. Su pecho subía y bajaba con una respiración pesada. ¿Cómo lo sabes? Susurró. Porque te veo. Al verdadero tú. No al CEO helado, no al jefe implacable. Al hombre que esconde su alma detrás de paredes de cristal porque tiene miedo de que, si alguien se acerca demasiado, lo rompan. Basta. Su voz tembló. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto miedo de dejar que alguien te vea? Porque duele. El grito escapó de él resonando en la sala vacía. Porque cada vez que dejé que alguien se acercara, se fueron. Siempre se van. Y yo, no puedo pasar por eso otra vez. El silencio tras su confesión fue ensordecedor. Vi cómo se dio cuenta de lo que había dicho, cómo el horror se reflejó en sus ojos. Me acerqué lentamente, dándole tiempo para detenerme, para irse, pero él se quedó, congelado, como una estatua. Cuando estuve justo frente a él, levanté la mano y toqué su mejilla con cuidado. Su piel estaba fría bajo mis dedos. No me voy a ir, Ian, susurré. No por lo que me muestras de quién eres en realidad. Sus ojos se cerraron, y sentí cómo temblaba bajo mi toque. No sabes lo que dices. No sabes lo que he hecho. Lo que tuve que hacer. Entonces cuéntame. Abrió los ojos, y había tanto dolor en ellos que mi corazón se apretó. No puedo. ¿Por qué? Porque si lo supieras, me mirarías como todos los demás, con decepción, con asco. Inténtalo. Puse mi otra mano en su otra mejilla, sosteniendo su rostro entre mis palmas. Dame la oportunidad de demostrarte que estás equivocado. Y entonces se rompió. Sus brazos me rodearon con una fuerza desesperada, apretándome contra él tan fuerte que apenas podía respirar. Su rostro se hundió en la curva de mi cuello, y sentí humedad en mi piel. Ian Schneider,
El hombre de hielo estaba llorando. Lo abracé pasando mis manos por su espalda, susurrando palabras de consuelo sin sentido. Nos quedamos así, entre sillas polvorientas y un piano olvidado, hasta que su temblor cesó. Finalmente, se apartó, evitando mi mirada. Perdón, su voz era ronca. Eso fue poco profesional. Al diablo con el profesionalismo, Ian. Me miró, sorprendido por mi brusquedad, y luego, por primera vez, vi una verdadera sonrisa en su rostro. Pequeña, frágil, pero real. Al diablo con el profesionalismo, repitió, y había algo como asombro en su voz, y en ese momento supe qué estaba pasando. Me estaba enamorando de él, y eso era lo más peligroso que había hecho jamás. Después de esa noche en el piano, todo se volvió a la vez más simple e insoportablemente más complicado. Ian no mencionó lo sucedido, pero entre nosotros surgió un hilo invisible, algo frágil y precioso que ambos temíamos nombrar en voz alta. Empecé a notar detalles de su vida que antes se me escapaban. Cómo llegaba a la oficina cada mañana a las 7:30 en punto, siempre solo, sin conductor. Cómo nunca almorzaba con nadie, prefiriendo comer en su oficina, mirando la ciudad a través de las enormes ventanas. Cómo su teléfono rara vez sonaba, solo llamadas de negocios. Nada personal. Era una isla perfectamente funcional, impecablemente eficiente. Pero las islas no existen en el vacío. Cada una tiene una historia que las convirtió en lo que son. Todo comenzó con una carta. Estaba clasificando el correo matutino de Ian, la mayoría electrónico, pero algunos clientes de la vieja escuela aún preferían cartas en papel. Entre los sobres comerciales, encontré uno que destacaba: papel crema de alta calidad, una dirección escrita a mano con una caligrafía elegante y una dirección de retorno. Oper Frankfurt, la ópera de Frankfurt. Algo en mí me decía que esa carta era importante. La puse encima del resto de la correspondencia y la llevé a la oficina de Ian. Estaba sentado en su escritorio, revisando informes financieros. Cuando puse el correo frente a él, su mirada cayó en el sobre de la ópera. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos se congelaban sobre el teclado. «Esto es todo, Herr Hoffman», dijo con voz plana, pero escuché la tensión en ella. No me fui de inmediato. «Herr Schneider, si es algo personal, puedo». Dije que esto es todo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Salí, pero a través de la pared de cristal vi cómo tomó el sobre. Sus manos temblaban ligeramente al abrirlo. Leyó el contenido, y su rostro se volvió aún más pálido de lo habitual. Luego dobló la carta cuidadosamente, la guardó en un cajón del escritorio y volvió al trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Lo vi en la tensión de sus hombros, en cómo su mirada regresaba al cajón cerrado de vez en cuando. En el descanso para el almuerzo hice algo que probablemente no debería haber hecho. Busqué en Google, Oper Frankfurt y Schneider. Lo que encontré hizo que mi corazón se apretara. Un artículo de hace 15 años de una revista musical. El joven prodigio Ian Schneider actúa con la orquesta bajo la dirección del célebre director Andreas Weber. En la foto estaba un Ian joven, quizás de unos 20 años, sentado al piano en el escenario de la Alte Oper. Su rostro era tan vivo, radiante, feliz. Nunca lo había visto así. Continué buscando. Más artículos. El heredero del imperio Schneider elige la música sobre los negocios. Escándalo en la familia Schneider. El hijo rechaza la dinastía. Y luego, de repente, los artículos cesaron. El último estaba fechado hace 13 años. Ian Schneider asume el cargo de CEO tras la repentina enfermedad de su padre. No más menciones de música, ni conciertos, ni actuaciones. ¿Qué pasó en esos 2 años? Seguí buscando y encontré otro nombre que aparecía constantemente junto al de Ian. Andreas Weber, director, maestro. Y a juzgar por cómo algunos artículos insinuaban delicadamente, tal vez algo más. Abrí el sitio web actual de la Ópera de Frankfurt, y allí en la página principal, el nuevo director artístico Andreas Weber regresa a su natal Frankfurt tras 20 años de carrera internacional. Eso era. La carta era de él. No podía sacármelo de la cabeza todo el día. Cuando llegó la noche y la oficina se vació, me quedé otra vez. Ian aún estaba en su oficina, como siempre. El hombre que nunca se iba a casa antes de las 9. Llamé a su puerta. «Adelante»,
Levantó la vista de sus documentos y vi cansancio en sus ojos, no físico, sino emocional. Algo en él parecía perdido. ¿Todavía estás aquí, Herr Hoffmann? Quería asegurarme de que no necesitaba ayuda antes de la reunión de mañana. No, todo está listo. Volvió a sus papeles, claramente tratando de terminar la conversación. Pero no me fui. Herr Schneider, Ian. Usé su nombre a propósito. Y él levantó la vista, sorprendido. Esa carta de esta mañana, de la ópera. Si necesitas hablar, ¿ahora lees mi correo? No, solo noté cómo reaccionaste. Y estoy preocupado por ti. Algo cambió en su expresión. La pared defensiva se tambaleó ligeramente. ¿Por qué te preocupas por mí, Lucas? Mi nombre en sus labios sonó como una confesión. Porque di un paso dentro de su oficina. No eres solo mi jefe. Tú te has vuelto importante para mí. El silencio se extendió entre nosotros. Luego se recostó en su silla y pasó una mano por su rostro. Un gesto de cansancio que solo se permitía cuando pensaba que nadie lo veía. Andreas ha vuelto, dijo finalmente. Después de todos estos años, escribió que quiere reunirse. Andreas Weber, el director, sus ojos se entrecerraron. Has estado investigándome. Sí, lo siento. Quería entender. Debería haberse enfadado. En cambio, solo asintió, como si lo hubiera esperado. Andreas fue mi maestro. Cuando tenía 19 años quería ser pianista, músico profesional. Su voz se volvió distante, como si hablara de otra persona. Mi padre estaba furioso. Dijo que traicionaba a la familia, al imperio, a todo por lo que generaciones de Schneider habían trabajado. Pero aún así fuiste hacia la música. Durante 2 años. 2 años fui feliz. Andreas creía en mí. Me veía no como un heredero, no como un futuro CEO, sino como un artista. Y yo, hizo una pausa, y vi dolor en sus ojos. Lo amaba por eso. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasó? Mi padre tuvo un derrame cerebral, masivo, devastador. Los médicos dijeron que no podría volver al trabajo. Alguien tenía que tomar las riendas de la empresa. Mi hermana mayor estaba en América, construyendo su propia carrera. Mi hermano menor era demasiado joven. Sus manos se cerraron en puños. Tenía que ser yo. ¿Y Andreas? Le pedí que esperara. Dije que sería temporal, que encontraría una manera. Pero él recibió una oferta de la Ópera de Viena, la oportunidad de su vida, y no podía esperar. Te dejó. Hizo lo que tenía que hacer, igual que yo. No había amargura en su voz, solo vacío. Me enterré en el trabajo. Me convertí en lo que mi padre quería que fuera. Frío, eficiente, exitoso. Y en algún momento olvidé quién era antes de eso. Me acerqué a su escritorio y me senté en el borde, rompiendo todas las barreras profesionales. No lo olvidaste, Ian. Te escuché tocar. Esa música, esa pasión todavía está ahí. Solo la escondiste. Porque duele, susurró. Cada vez que toco las teclas, recuerdo quién podría haber sido. ¿Qué perdí? Pero ahora Andreas ha vuelto. Puse mi mano sobre la suya con cuidado y no se apartó. Tal vez sea una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Recuperar el pasado? Soltó una risa amarga. Ya no soy ese hombre, Lucas. Me convertí en todo lo que odiaba. Frío, cruel, solitario. No eres cruel. Apreté su mano. Te estás protegiendo. Son cosas diferentes. Miró nuestras manos unidas, luego a mí. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo ves a través de todo el hielo? Porque bajo el hielo aún hay fuego. Lo siento cada vez que te miro. Algo brilló en sus ojos. Deseo, miedo, esperanza, todo mezclado en un momento insoportable. Lucas. Su voz era ronca. Si seguimos con esto, sea lo que sea, no podré mantener la distancia. Y cuando termine, porque siempre termina, y si no termina, me incliné más cerca. ¿Y si esta vez es diferente? No puedes prometer eso. Tienes razón. Pero puedo prometer que no huiré solo porque se ponga complicado, que me quedaré, incluso cuando intentes alejarme, que siempre veré al verdadero tú, incluso cuando te escondas detrás de paredes de hielo. Su respiración se aceleró, y vi la lucha interna reflejada en su rostro. No sé cómo hacer esto, susurró. ¿Cómo estar con alguien? ¿Cómo confiar? Entonces aprenderemos juntos. Y entonces hizo algo que rompió por completo la última barrera entre nosotros. Me tomó de la mano atrayéndome hacia él, y me besó. No fue como el beso de mis sueños, desesperado y apasionado. Fue lento,
explorador, casi tímido, como si temiera que desaparecería si era demasiado insistente. Respondí con la misma ternura, mostrándole que no iba a ninguna parte. Mis manos se posaron en su rostro, y sentí cómo temblaba bajo mis toques. Cuando finalmente nos separamos, su frente se apoyó en la mía. «Esto es una locura», susurró. «Probablemente. El Consejo de Administración ya me vigila. Si se enteran, entonces seremos cuidadosos». Se apartó, mirándome a los ojos con tal intensidad que me dejó sin aliento. «¿Por qué haces esto, Lucas? ¿Por qué arriesgas tu carrera, tu reputación? Por mí. Porque...» Sonreí, pasando mi pulgar por su mejilla. Bajo todo ese hielo encontré algo que vale la pena derretir. Al día siguiente en la oficina algo cambió. No es que nos comportáramos diferente en público. Ian seguía siendo profesional. Yo seguía siendo eficiente. Pero había momentos. Un instante cuando nuestros dedos se rozaban al pasar documentos. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Una sonrisa apenas perceptible cuando nadie más miraba. Sentí que alguien nos observaba. Frau Weber estaba de pie en la puerta de su oficina, sus ojos agudos pasando de Ian a mí y viceversa. Su rostro era indescifrable, pero vi algo en su mirada. No desaprobación, sino preocupación. Después del almuerzo, me llamó de nuevo al Departamento de Recursos Humanos. Herr Hoffmann cerró la puerta y se sentó invitándome a hacer lo mismo. «Debo hablar con usted de algo delicado». Mi corazón latió más rápido. ¿Lo sabía? El Consejo de Administración ha convocado una reunión extraordinaria la próxima semana. Discutirán el futuro de Herr Schneider como CEO. Me quedé helado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Quitó sus lentes, limpiándolos. La rotación de empleados, quejas del personal, su inestabilidad emocional. Creen que se ha convertido en una carga para la empresa. Eso no es justo. Él construyó esta empresa. Él es un hombre al borde del colapso, Herr Hoffmann. Su voz era suave pero firme. Lo he visto antes. Después de la muerte de su padre hace 3 años, algo se rompió en él. Se obsesionó con el control, la perfección, el poder. Y eso lo está destruyendo, no solo a él, sino a todos a su alrededor. Apreté los puños. ¿Qué quiere de mí? Hizo una pausa estudiándome. Veo cómo lo mira. Por primera vez en años veo algo más que hielo en sus ojos. Usted ha cambiado algo en él. Se inclinó hacia adelante. Pero debo advertirle, si el Consejo descubre una relación personal entre ustedes dos, será una razón más para destituirlo. Y también destruirá su carrera. ¿Me está amenazando? No. Los estoy protegiendo a ambos. Había genuina preocupación en sus ojos. Conozco a Ian desde que tenía 22 años. Vi cómo el chico que amaba la música se convirtió en un hombre que teme sus propias emociones. Y ahora, cuando finalmente tiene una oportunidad de volver a la vida, suspiró. El Consejo podría quitárselo todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué debo hacer? Sea cuidadoso, sea inteligente, y prepárese para una tormenta porque se avecina. Cuando salí de su oficina, mis pensamientos estaban en caos. Sabía que una relación con el jefe era arriesgada, pero no entendía cuán altas eran las apuestas. Si el Consejo despedía a Ian, él perdería todo. La empresa por la que sacrificó todo para salvarla. El legado por el que renunció a sus sueños. Y yo sería el hombre por el que eso ocurrió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ian. ¿Podemos hablar? Después del trabajo. El piano. Miré la pantalla. Mi corazón se apretó con una mezcla de alegría y miedo. Me había metido en algo mucho más grande que un romance. Era un juego con carreras, reputaciones y, tal vez, con el corazón de un hombre que ya había sido roto una vez. Pero cuando pensaba en Ian, en su rara sonrisa, en cómo tocaba el piano como si derramara su alma, sabía que no podía retroceder, aunque se avecinara una tormenta. Esa noche me encontré con Ian en el piano. La sala estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por las luces de Frankfurt a través de las ventanas. Él ya estaba sentado frente al instrumento, sus dedos deslizándose silenciosamente por las teclas, como si ensayara una melodía que no se atrevía a tocar en voz alta. Cuando escuchó mis pasos, sus manos se detuvieron. «¿Viniste?», susurró, sin girarse. «Siempre vendré», respondí acercándome. Se giró en el banco. Sus ojos helados buscaron mi rostro en la oscuridad. «Lucas,
lo que ha comenzado entre nosotros. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. No quiero que salgas herido por mi culpa. Me senté a su lado en el banco. Nuestros hombros se rozaron. Es un poco tarde para esa charla, ¿no crees? Sacudió la cabeza, su mandíbula tensa. No entiendes. El consejo de administración buscan cualquier razón para deshacerse de mí. Si descubren lo nuestro, entonces no les dejaremos descubrirlo. Hablas como si fuera simple. Su voz estaba llena de amargura. En este edificio es imposible guardar secretos. Paredes de cristal, ¿recuerdas? Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Entonces seremos más cuidadosos, más inteligentes. Lo miré a los ojos. Pero no voy a renunciar a ti solo porque sea difícil. Miró nuestras manos unidas, y vi la lucha interna en sus ojos. Andreas quiere reunirse mañana por la noche, en la Alte Oper. Su voz tembló ligeramente. No sé si podré hacerlo. ¿Quieres que vaya contigo? Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Tú harías eso? Ian. Levanté nuestra mano unida y besé sus nudillos. Estaré contigo en todo lo que venga, lo bueno y lo malo. Una expresión que nunca había visto apareció en su rostro. Pura, desprotegida gratitud. Nadie nunca. No pudo terminar. Nadie se quedó nunca. Terminé por él. Lo sé, pero yo no soy nadie, Ian, y no me voy a ninguna parte. Me atrajo hacia él, besándome con tal ternura que mi corazón dolía. Fue un beso de promesa, de esperanza, de algo que empezaba a parecerse al amor. Al día siguiente, la oficina estaba cargada de tensión. Los rumores sobre la reunión extraordinaria del Consejo se habían extendido, y todos caminaban de puntillas, temiendo ser los próximos en atraer la atención de los superiores. Intenté trabajar normalmente, pero mis ojos seguían volviendo a la oficina de Ian. Pasó todo el día en conferencias telefónicas. Su rostro se volvía más tenso con cada llamada. Alrededor de las 3 de la tarde, 3 hombres en trajes caros entraron en la oficina. Los reconocí de las fotos en el sitio web corporativo. Miembros del Consejo de Administración. El mayor, un hombre canoso con mirada aguda, se dirigió directamente a la oficina de Ian. Frau Weber apareció junto a mi escritorio, su rostro preocupado. Herr Müller, susurró, presidente del consejo, esto es malo. A través de las paredes de cristal, observé cómo se desarrollaba la escena. Herr Müller hablaba, gesticulando bruscamente, su rostro rojo de ira. Ian estaba sentado en su escritorio, su espalda recta, su rostro una máscara de piedra, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños bajo la mesa. La conversación duró 20 minutos que parecieron horas. Cuando Herr Müller y sus colegas finalmente se fueron, Ian se quedó sentado inmóvil, mirando al vacío. Esperé unos minutos, luego llamé a su puerta. No ahora. Su voz era peligrosamente baja. Ian, soy yo. Pausa. Luego, pasa, y cierra la puerta. Entré, cerrando la puerta tras de mí. Algo raro en esta oficina de espacios abiertos. Ian seguía sentado en su escritorio, su rostro pálido. «Quieren despedirme», dijo con voz plana. «Oficialmente, la reunión del lunes es para votar». Mi corazón se hundió. ¿Por qué razón? Incapacidad para mantener un entorno laboral estable, inestabilidad emocional, deterioro de la cultura corporativa. Soltó una risa amarga. «Tienen una lista larga». Me acerqué a su escritorio. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Pasó una mano por su cabello desordenando su peinado perfecto. «Mi padre construyó esta empresa desde cero. Le prometí en su lecho de muerte que la mantendría, que continuaría el legado. Y ahora...» Su voz se quebró. «Lo estoy destruyendo todo». Rodeé el escritorio y me arrodillé frente a él, tomando su rostro en mis manos. «No estás destruyendo nada. Eres humano, Ian. Tienes derecho a emociones, a errores, a humanidad. Ellos no me perdonarán eso». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «En su mundo no hay lugar para la debilidad. Entonces cambia su mundo». Pasé mi pulgar por su mejilla. «Muéstrales que la fuerza no está en la ausencia de emociones, sino en el coraje de aceptarlas». Cerró los ojos apoyándose en mis manos. «No sé cómo hacerlo. Empieza con Andreas. Reúnete con él esta noche. Enfrenta lo que dejaste atrás». Ian me miró, sus ojos helados ahora llenos de un torbellino de emociones. Por un momento, pensé que diría que no, que se cerraría de nuevo detrás de su armadura de hielo, pero luego asintió, un movimiento pequeño, casi imperceptible.
«Está bien», susurró. «Pero, ven conmigo, Lucas. No creo que pueda hacer esto solo. Estaré allí», prometí, apretando su mano. Esa noche, nos dirigimos a la Alte Oper, el majestuoso edificio de ópera que se alzaba como un faro de cultura en el corazón de Frankfurt. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus paredes blancas, dándole un aire casi mágico. Ian caminaba a mi lado, su postura rígida, su rostro una máscara cuidadosamente construida, pero su mano, que rozaba la mía de vez en cuando mientras caminábamos, temblaba, ligeramente. Entramos al foyer, donde nos recibió un hombre de unos 60 años con cabello gris y una presencia que llenaba la sala, Andreas Weber. Sus ojos, cálidos y penetrantes, se posaron primero en Ian, y por un instante vi una chispa de reconocimiento, de dolor, de algo que no pude nombrar. «Ian», dijo Andreas, su voz profunda y resonante, como si estuviera acostumbrado a dirigir orquestas y corazones por igual. «Ha pasado mucho tiempo». Ian asintió, pero no habló. Sus manos estaban metidas en los bolsillos de su abrigo, un gesto que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «Y tú debes ser Lucas». Andreas me miró, evaluándome con una sonrisa amable pero astuta. «Ian me dijo que vendrías. ¿Hablaste con él?» Miré a Ian, sorprendido. «Le envié un mensaje esta tarde», respondió Ian, su voz baja. «Dije que no vendría solo». Andreas señaló un pequeño salón privado al lado del foyer, reservado para reuniones discretas. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera pulida, rodeados por paredes decoradas con carteles de antiguas producciones de ópera. «Ian, cuando supe que estabas en Frankfurt no pude evitar escribirte», comenzó Andreas, su tono cuidadoso. «Quería verte, hablar, explicarme». «No hay nada que explicar», respondió Ian, su voz cortante como el hielo. «Hiciste lo que tenías que hacer, igual que yo». Andreas suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No es tan simple, y lo sabes. Lo que tuvimos, lo que éramos, significó algo. Para mí significó todo». Ian se tensó, y vi cómo sus manos se cerraban en puños bajo la mesa. «Entonces, ¿por qué te fuiste?» Su voz era baja pero cargada de una emoción cruda que rara vez mostraba. «Me pediste que eligiera entre la música y mi familia. Y cuando elegí, cuando intenté salvar a mi familia, tú tomaste tu decisión sin mirar atrás». «No fue así, Ian». Andreas se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. «Quería que vinieras conmigo a Viena. Quería que siguiéramos juntos, como artistas, como...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Como nosotros. Pero estabas tan decidido a cumplir con el deber de tu familia que no vi otra opción». «Podrías haber esperado», dijo Ian, su voz quebrándose. «Podrías haber peleado por mí». El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de arrepentimiento. Me dolía el corazón por Ian, por el joven que había sido, atrapado entre el amor y el deber, perdiendo ambos. «Ian», dije suavemente poniendo mi mano sobre la suya bajo la mesa. «No puedes cambiar el pasado, pero estás aquí ahora. Tienes una oportunidad de decidir quién quieres ser». Andreas me miró, y por un momento pensé que diría algo, pero luego asintió, como si reconociera mi lugar en esta conversación. «Ian, no estoy aquí para abrir viejas heridas», dijo Andreas. «Estoy aquí porque quiero que vuelvas a la música. Tu talento es un regalo que no puedes seguir escondiendo. La Alte Oper está planeando una gala benéfica el próximo mes. Quiero que toques una pieza, solo tú y el piano». Ian se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la mesa. «No he tocado en público en 13 años. Y sin embargo, sigues tocando», dije recordando esa noche en la sala olvidada. «Todavía vives para la música, Ian». Lo vi, lo escuché. Andreas sonrió, un destello de su antigua calidez. «Lucas tiene razón. Eres un pianista, Ian. Siempre lo serás. Y el mundo merece escuchar lo que tienes que decir a través de tu música». Ian negó con la cabeza, pero vi la duda en sus ojos, la chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. «No sé si puedo», murmuró. «Entonces hazlo por ti», dije apretando su mano. «No por Andreas, no por el público, no por tu familia. Hazlo por el Ian que todavía sueña con las teclas». Se giró hacia mí, y por un momento el mundo se redujo a nosotros dos. Sus ojos helados se suavizaron, y vi algo que parecía gratitud, amor, miedo,
todo mezclado en una sola mirada. Iré contigo, prometí. Estaré en la primera fila, animándote. Por primera vez esa noche Ian sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Está bien, dijo finalmente mirando a Andreas. Lo haré. Una pieza. Andreas exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias, Ian. No te arrepentirás. La tormenta se avecina. Los días siguientes fueron un torbellino. Ian se sumergió en los preparativos para la gala, practicando en el piano olvidado cada noche después del trabajo. Yo me quedaba con él, escuchando, ofreciendo apoyo silencioso. Cada vez que tocaba, veía cómo se transformaba. El CEO frío y distante se desvanecía, reemplazado por un hombre que vivía y respiraba a través de la música. Pero en la oficina, la tensión crecía. La reunión del consejo estaba programada para el lunes, y los rumores corrían como fuego. Algunos decían que Herr Müller ya tenía un reemplazo listo, un ejecutivo de Berlín conocido por su enfoque despiadado. Otros susurraban que Ian sería obligado a dimitir para evitar la humillación de un despido público. Frau Weber me llamó nuevamente el viernes por la mañana. Herr Hoffmann, esto es importante, dijo cerrando la puerta de su oficina. El consejo ha estado investigando. Han notado cambios en el comportamiento de Herr Schneider, cambios que atribuyen a usted. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir? Saben que han estado trabajando juntos hasta tarde, han visto cómo interactúan. No tienen pruebas de nada inapropiado, pero están buscando cualquier excusa. Me miró fijamente. Si quieren mantener a Herr Schneider como CEO, deben ser impecables. Nada de reuniones privadas, nada de gestos personales, nada que puedan usar en su contra. Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Entendido, Frau Weber. Y una cosa más, añadió su voz suavizándose. Ian confía en usted. Eso es algo que no he visto en años. No lo traicione. Salí de su oficina con la mente en caos. Sabía que Frau Weber tenía razón. Cualquier paso en falso podría costarle a Ian su posición. Pero también sabía que no podía alejarme de él. No cuando estaba tan cerca de redescubrirse a sí mismo. Esa noche, en la sala del piano, le conté a Ian sobre la advertencia de Frau Weber. Estaba sentado en el banco, sus dedos descansando sobre las teclas, aunque no tocaba. Entonces, el consejo ya está husmeando, dijo, su voz plana pero con un trasfondo de ira. No me sorprende. Siempre han querido un títere, no un líder. Jean, podemos manejar esto. Solo tenemos que ser cuidadosos hasta después de la reunión. Me miró, sus ojos buscando los míos. ¿Y después? ¿Qué sucede cuando el consejo se entere de lo nuestro? Porque lo harán, Lucas. Siempre lo hacen. Entonces lucharemos, dije sentándome a su lado. Juntos. No dejaré que te enfrentes a esto solo. Tomó mi mano, su agarre firme pero tembloroso. No merezco esto, no merezco. A ti. Para, dije girándome para enfrentarlo. Mereces todo, Ian. Mereces ser feliz. Mereces ser amado. Y estoy aquí para recordártelo, incluso cuando no lo creas. Cerró los ojos, y vi como una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. La limpié con mi pulgar, y él se inclinó hacia mi toque, como si fuera lo único que lo mantenía anclado. Lucas, y si me despiden, si pierdo la empresa, no la perderás, y si lo haces, no será el fin, porque tienes algo más grande que esta empresa. Tienes tu música, tienes... Hice una pausa, mi corazón latiendo con fuerza. A mí. Me besó entonces un beso desesperado, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Y yo le devolví el beso, vertiendo en él cada onza de mi determinación, mi amor, mi fe en él. La gala. El día de la gala llegó rápido. La Alte Oper estaba llena de vida, luces brillantes, el murmullo de la multitud elegante, el aire cargado de anticipación. Me senté en la primera fila, vestido con un traje que Ian había insistido en comprarme, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Ian salió al escenario con una calma que no había visto antes. Vestía un smoking negro que lo hacía parecer una figura sacada de un sueño, su cabello platino brillando bajo las luces. Se sentó al piano, y por un momento el mundo entero pareció contener la respiración. Luego comenzó a tocar. Era una pieza de Chopin, el nocturno en do sostenido menor. Cada nota era una confesión, cada frase una ventana a su alma. El público estaba en silencio, hipnotizado, mientras Ian tejía una historia de dolor,
pérdida y esperanza a través de las teclas. Vi lágrimas en los ojos de la gente a mi alrededor, y supe que no estaba solo en sentir el peso de su música. Cuando terminó, el silencio duró un latido, dos, antes de que el auditorio estallara en aplausos. Ian se levantó, inclinándose ligeramente, su rostro una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Me miró, y sonreí, mi corazón lleno de orgullo. Andrea se unió a él en el escenario, poniendo una mano en su hombro y susurrándole algo al oído. Ian asintió, y por primera vez vi una chispa de paz en sus ojos. La reunión del consejo. El lunes llegó como un tren de carga. La reunión del consejo estaba programada para las 10 de la mañana, y la oficina estaba cargada de una tensión palpable. Ian me había pedido que no asistiera, diciendo que mi presencia podría complicar las cosas, pero insistí en estar cerca, esperando en mi escritorio fuera de la sala de conferencias. A través de las paredes de cristal, vi cómo los miembros del consejo tomaban asiento. Herr Müller estaba en el centro, su rostro una máscara de determinación. Ian estaba al frente, de pie, con la espalda recta, su expresión impecable. La reunión duró 2 horas. No podía escuchar lo que se decía, pero veía los gestos, las expresiones. Herr Müller hablaba con vehemencia, señalando documentos, mientras otros miembros del consejo asentían o fruncían el ceño. Ian respondía con calma, pero vi cómo sus manos se apretaban detrás de su espalda, una señal de la tensión que sentía. Cuando la puerta finalmente se abrió, los miembros del consejo salieron en silencio. Herr Müller me lanzó una mirada que me heló la sangre antes de dirigirse a los ascensores. Ian salió último, su rostro pálido pero compuesto. Se acercó a mi escritorio, y por un momento no dijo nada. ¿Y bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sigo siendo CEO, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Por un voto. El alivio me inundó, pero también vi la fatiga en sus ojos. Intentaron todo, continuó. Trajeron cada queja, cada error, cada rumor. Pero presenté los resultados de la empresa. Los números no mienten. Y les dije que estoy cambiando, que estoy aprendiendo a ser un mejor líder. Ian, eso es increíble, dije resistiendo el impulso de abrazarlo allí mismo. No terminé, añadió, y había un brillo nuevo en sus ojos. También les dije que voy a tomar un tiempo, una licencia, para redescubrir lo que realmente importa. Mi corazón dio un vuelco. ¿La música? Asintió. Voy a trabajar con Andreas en la Alte Oper. No a tiempo completo, pero quiero volver a tocar. Quiero ser algo más que el hombre detrás del escritorio. Sonreí, sintiendo lágrimas en mis ojos. Estoy tan orgulloso de ti. Tomó mi mano bajo el escritorio, un gesto oculto de las miradas curiosas. Y todo es gracias a ti, Lucas. Me mostraste que no tengo que esconderme, que puedo ser más. Epílogo. 6 meses después, la vida era diferente. Ian tomó una licencia de 3 meses, dejando a un director interino a cargo de Schneider Holdings. Pasó ese tiempo en la Alte Oper, ensayando, componiendo, redescubriendo su amor por la música. Yo estuve a su lado, asistiendo a cada concierto, cada práctica, cada momento en que su alma brillaba a través de las teclas. La empresa no colapsó en su ausencia. De hecho, los cambios que Ian había implementado, más apertura, menos miedo, comenzaron a transformar la cultura de la oficina. Frau Weber me dijo una vez, con una sonrisa rara, que nunca había visto a la empresa tan viva. Nuestra relación no era un secreto, pero éramos cuidadosos. Las paredes de cristal seguían allí, pero aprendimos a navegarlas, a encontrar momentos privados en un mundo de transparencia. Cada café en mi escritorio, cada mirada robada, cada noche en el piano era un recordatorio de lo que habíamos construido. Una noche, después de un concierto en la Alte Oper, Ian me llevó al escenario vacío. El auditorio estaba en silencio, las luces bajas. Se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía que nunca había escuchado antes. Suave, íntima, llena de amor. Escribí esto para ti, dijo cuando terminó, sus ojos encontrando los míos en la penumbra. Es lo más honesto que he creado. Me acerqué sentándome a su lado en el banco. Es perfecto, susurré, besándolo suavemente. Y allí, bajo las luces del escenario, supe que habíamos encontrado algo más fuerte que el hielo, más duradero que el cristal. Habíamos encontrado el hogar, el uno en el otro. Fin.
Si les gustó esta historia, no olviden calificarla de 0 a 10 en los comentarios y decirme qué fue lo que más les encantó. Y no se pierdan la próxima historia, que promete ser igual de emocionante.